Después de cientos de años, parece que el misterio habría llegado a su fin. Un equipo de arqueólogos realizó un estudio para descubrir quiénes construyeron las pirámides de Egipto, alrededor del año 2700 a.C. Según esa investigación, se derribó la teoría de que los responsables fueron obreros judíos esclavizados. El equipo de arqueólogos hizo el hallazgo mientras estudiaba unos papiros, conocidos como el Diario de Merer, descubiertos en 2013. En contra de la versión bíblica, no fueron obreros judíos esclavizados quienes levantaron estos monumentales mausoleos. El estudio de los antiguos documentos también desterró otras ideas más insólitas como las que sostenían que los constructores fueron los habitantes de la ciudad perdida de la Atlántida incluso, los extraterrestres. El rollo de papiro contiene las notas de un antiguo capataz egipcio llamado Merer y es el único registro de primera mano que ofrece datos sobre cómo se construyeron las pirámides egipcias. En las notas Merer explica que las piedras fueron extraídas de las canteras por unos 200 hombres y luego trasladadas a Giza a través de canales especialmente construidos. Los bloques de roca recibieron un puerto interior que se construyó a escasos metros de la base de la Gran Pirámide, donde fueron arrastrados por los esclavos que construyeron los impresionantes megalitos. De esta manera, Zahi Hawass, un célebre egiptólogo, reveló que los responsables de construir las pirámides de Egipto fueron obreros muy bien tratados. El especialista llegó a esta conclusión tras haber encontrado un grupo de tumbas casi pegadas a ellas. Allí estaban alojados 12 esqueletos en un perfecto estado de conservación, en posiciones fetales, con las cabezas situadas hacia el oeste y los pies hacia el este, por lo que así coinciden con las antiguas creencias del entierro de los difuntos en ese territorio. Si hubieran sido esclavos no estarían enterrados al lado de los reyes y de las reinas, explicó Hawass. Antes de continuar, si quieres más información sobre este y otros temas similares, te pido que te suscribas, des like, activa la campanita y comenta. Gracias. La hipótesis de los judíos esclavizados ya había sido refutada también por los arqueólogos Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman en su libro Biblia desenterrada. La nueva visión de la arqueología del antiguo Israel y el origen de sus textos sagrados. Allí, aseguraron que no se encontraron registros arqueológicos del pueblo hebreo en Egipto que se remonten a 4500 años, cuando fueron erigidas las pirámides de Giza. No tenemos ninguna pista, ni siquiera una sola palabra, sobre los primeros israelitas en Egipto. Ni en las inscripciones monumentales de las paredes de los templos, ni en las inscripciones de las tumbas, ni en los papiros, escribieron Finkelstein y Silverman en su obra. El descarte de las otras dos teorías fue un poco más sencillo debido a que no se encontraron pruebas arqueológicas, en ninguna época, de la existencia de la ciudad perdida de la Atlántida, de la que muchos investigadores consideran un invento, un mito. Y con respecto a los extraterrestres, la hipótesis se descarta en sí misma. El arqueólogo y egiptólogo estadounidense Mark Lehner afirmó que centenares de hombres trabajaron en la edificación de los monumentos. En una excavación que realizó, durante la década de 1970, Lehner descubrió los restos de la ciudad en la que vivieron los obreros que trabajaron en las pirámides. Allí, encontró una gran cantidad de huesos de vaca y miles de espinas de pescado, y consideró que esta proporción de animales había servido para alimentar a cientos de trabajadores durante casi un siglo. Las pirámides de Egipto son los vestigios más poderosos y emblemáticos reconocidos del mundo, visitados por millones de turistas por año. Construidas como criptas reales para los faraones desde el año 2700 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza, eran grandes columnas de color blanco a la vista. Si bien existen más de 100 en todo el territorio de este país africano, las más reconocidas son las de Keops, Kefren y Micerinos, levantadas en la llanura de Giza. Una de ellas es la más alta y se la puede observar a las afueras de la capital egipcia moderna, El Cairo. Si te ha gustado el video, comenta, dale like, y suscríbete. Hasta la próxima. Gracias.